Gracias. Hermanos, muy buenos días. Qué placer estar nuevamente frente a ustedes. Mientras alababan al Señor, nuestros hermanos, yo recuerdo que algunos de ellos eran bien jovencitos cuando yo llegué al centro bíblico. Y ahora ver lo que ellos son parte del ministerio de la alabanza, eh, nos hace pensar que los años están pasando. Y por eso es un privilegio venir a enseñar y traerles la palabra. Y cuando me invitan, me dicen, traes un tema libre. Y entonces ahora yo, ¿qué puedo enseñar como tema libre en el Centro Bíblico Trujillo? Nosotros, nuestra congregación, en un día de buena asistencia tenemos 30 personas. Y como que uno se siente un poco más seguro. Pero ya cuando sobrepasa los 60, 70, ya hay cierta cosita ahí, ¿no? Espero que el Señor me guíe esta mañana. Y lo que se me vino a la mente es cuando tuve la oportunidad de salir de Centro Bíblico Huichanzaba a predicar, apoyando a otras congregaciones, vi la necesidad de que los hermanos entendieran lo que significaba la iglesia. Y creo que todos los creyentes necesitamos entender lo que es la iglesia y su rol frente a la sociedad, ¿no? ¿Qué hago yo para que el mundo que no conoce a Dios pueda entender que somos parte de una iglesia y que esta iglesia tiene una identidad? ¿Cómo debe identificarse ante la sociedad? Yo creo que la palabra que nos indica y nos lleva al perfil de la iglesia que agrada a Dios está en el libro de los Hechos. Así es que voy a invitar a que podamos hacer lectura en el capítulo 2 del libro de Hechos y vamos a leer los versículos 43 al 47. Entonces esta mañana el tema se llama La iglesia que impacta su entorno, donde se desarrolla la iglesia, ¿no? Es interesante. Bien, vamos a dar lectura, capítulo 2 del libro de Hechos, versículos 43 al 47. La palabra del Señor dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Amado Padre, en esta mañana queremos abrir nuestro corazón para reconocer el gran Dios que tú eres. Tú nos conocías en el fondo de nuestro corazón lo pecador que éramos y que hoy todavía seguimos siendo y que necesitamos de la obra del Espíritu Santo para que nos pueda guiar hacia una santidad que a ti te agrade, Señor. Realmente nuestro corazón debe abrirse por tener el deseo, una iglesia donde te adoremos y te alabemos. Gracias por esta mañana, Señor, en donde hemos podido meditar que Cristo es el fundamento de la iglesia. Sin Él no podríamos tener un nuevo corazón, no podríamos amarnos entre hermanos, no podríamos acercarnos a tu presencia, Señor, porque como pecadores somos indignos. Tú demandabas, Señor, que para que nosotros volviéramos a tener la comunión contigo, tenía que haber sacrificio. Ese sacrificio era necesario porque tú estabas buscando para aquel que cree pueda ser justificado, para que pueda morar en tu presencia. Gracias por elegirnos, Señor. Pedimos bendición por el centro bíblico, para que todos
y cada uno de nuestros hermanos debemos vivir en la vida cristiana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué responsabilidad tener? Porque la demanda de tu gracia es que nosotros obremos para bien, para poder impactar al mundo que no te conoce, Padre. Ayúdanos esta mañana, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo estuve pensando por qué algunas veces el Señor fue muy drástico en la disciplina en la iglesia primitiva. Y Dios había disciplinado a 2 personas con la muerte, ¿no? ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? Y el Señor me dice en mi corazón que Él tenía que cuidar a la iglesia porque era la base y el fundamento del inicio de la iglesia. La iglesia tenía que ser transparente, la iglesia tendría que ser santa, porque si no se hubiera cuidado el testimonio de la iglesia o Dios no hubiese estado en control, se hubiese hecho cualquier desorden en la iglesia y entonces no tendríamos los argumentos como para llevar la enseñanza a nuestras congregaciones que todas sufren por nuestra conducta pecaminosa. Les digo, hermanos, que la iglesia fue instituida por el Señor Jesucristo para tener una identidad. La iglesia tiene que identificarse, tiene que ser diferente al mundo que no conoce a Dios. El Señor le encomendó a la iglesia para que fuera la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Pero qué significa que la iglesia fuera la sal de la tierra? ¿Para qué se usa la sal? ¿Ah? Algunas veces ya descuidamos ya la sal, solamente usamos lo necesario. Pero antiguamente la sal le usaban para preservar los alimentos. Y hoy nosotros la usamos como sazonador de nuestros alimentos. Y cuando no tiene sal, ¿qué pasa? Los esposos se voltean y miran enojados, ¿no? Porque no echaron la sal. O alguien se molesta por ahí. ¿Se imaginan esa comparación que Jesús está haciendo? Esta demanda a los que creen en Él, que nosotros somos la sal del mundo. Eso quiere decir que a esta vida tan complicada de este mundo de pecado, nosotros hay que ponerle sabor como cristianos. Pero ¿estamos preparados para eso? El mundo que no conoce a Dios por nosotros debe conocer quién es Dios. Y dice también que nosotros debemos ser la luz del mundo. ¿Para qué es la luz? Para alumbrar. ¿Y qué pasaría si no existiera luz? ¿Se imaginan ustedes en este momento que no existiera electricidad y que el sol dejara de irradiar y nosotros estamos sentados aquí y queremos regresar a casa? ¿Podríamos? Imposible. Imposible. Nadie podía traficar. Entonces nadie puede volver a la presencia de Dios si nosotros no irradiamos como luz a este mundo pecador. Hermanos, los cristianos tenemos una gran responsabilidad frente al mundo. A veces nosotros estamos haciendo prejuicios de la sociedad que vive en el pecado, que sufre en el pecado, y a veces tenemos el comportamiento de jueces, cuando en nosotros debe despertar misericordia como la de Jesús. ¿Qué dijo es Jesús mirando a Jerusalén? Jerusalén, ¿se acuerdan? Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise reunir? Ajá, pero tú no quisiste. O sea que en nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debe despertar misericordia con los que sufren. Y eso es una identidad de la iglesia. La iglesia es un organismo vivo que tiene efectos poderosos para hacer la diferencia en el mundo pecador. Nosotros tenemos que ser diferentes al mundo pecador.
Se caracteriza por practicar el respeto, la obediencia y el amor, que eso no se condiciona. El respeto, el amor, la obediencia no está condicionado por algo que es un principio que crece en el corazón del creyente. Respetar, obedecer y amar. La iglesia es un lugar donde los redimidos se encuentran para rendirle culto a ese Dios de gracia. Los días domingos la iglesia se reúne en la iglesia para rendir culto. Aquí dejamos todas nuestras penas, nuestras tristezas, nuestras angustias y venimos a decirle al Señor, venimos postrados delante de ti para adorarte y alabarte porque solamente tú eres digno de adoración, porque cuando yo estaba perdido, tú me salvaste y cobraste lo que yo merecía a tu propio Hijo, porque me amaste. Y qué bueno que esta mañana empezaron las alabanzas dirigido al nombre de Jesús. Una iglesia que no pone ese principio de primero hablar a Cristo va a estar flojo la fe. Nuestro principio que nace en nuestro corazón debe ser que Cristo nos ha justificado, que Él pagó la muerte que nosotros merecíamos porque la paga del pecado era muerte y Jesús le experimentó la muerte por cada uno de nosotros o por mí. Allí todos son llamados a vivir en unidad. En la iglesia todos aprenden a desprenderse generosamente de sus cosas en favor del otro. Comparten lo que tienen en amor y dan buen testimonio frente a los que no son de la iglesia. La iglesia de este tiempo debe imitar la vida de los primeros cristianos del primer siglo, que para entonces la iglesia todavía era jovencita. La iglesia estaba irradiando esa flor de juventud y Dios los estaba cuidando. Y por eso el autor de Hechos deja escrito y nos hace ver cómo era el testimonio de esta iglesia primitiva, de esta iglesia joven. Y es cosa interesante lo que podemos ver nosotros en estos 5 versículos. Hay cosas grandes que van para nosotros como iglesias, porque cada uno de nosotros somos parte de la iglesia. ¿Qué características tenía la iglesia del primer siglo? La primera que vamos a ver, la primera característica, era una iglesia de reverencia genuina. Miren lo que pasó allí. Dice el 43, y sobrevino temor a toda persona. ¿Tenían miedo todas las personas? ¿Estaban de miedo frente a Dios? Hermanos, la palabra temor en el versículo 43 significa mucha o gran reverencia a Dios. Como parece que estos hermanos se acercaban a los cultos estos días y decían, Señor, ni siquiera soy digno de levantar la cara porque tú me has mostrado grande amor. Cuando cantamos himnos que hacen alusión a la muerte de Jesús y nosotros nos apropiamos y decimos, por tu culpa tú has muerto siendo santo, creo que ese quebrantamiento existía en aquella iglesia. Que el principio de una iglesia sana es lo que Cristo ha hecho en la cruz. Toda la iglesia se dispuso a honrar el nombre de Dios. Como fruto de esa reverencia, la iglesia tuvo el privilegio de ver muchos milagros que hacían los apóstoles. Dios se manifestaba en todo tiempo para que la iglesia marque la diferencia en esta sociedad. Y recuerden que el paganismo estaba por todo el entorno de Jerusalén. La iglesia tuvo el privilegio de ver los muchos milagros que hacían los apóstoles. Los miembros de la iglesia naciente estaban adorando en Dios en espíritu y en verdad como lo había profetizado Jesús. Vendrán días cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo un creyente adora a Dios?
cuando él siente que su corazón pecaminoso cada día está cambiando. Lo que fui ayer, hoy ya no soy. Algunos de nosotros nos cuesta ser diferente. ¿Saben por qué? Porque a veces el egoísmo, el egocentrismo no se ha erradicado en su totalidad en nuestro corazón. Y siempre nosotros todavía queremos gobernar. Pero sin embargo Pablo dice, mas Cristo vive en mí y yo ya no vivo. Entonces, la vida cristiana ha hecho un cambio. Si yo soy cristiano, ya no vivo para que las cosas sean para mí. Yo vivo para los demás. Pero dices, no se merecen. Claro que no se merecen. Ni nosotros tampoco merecíamos. Dios había permitido que su Hijo Santo muriera y nos mostró el amor. ¿Y que el amar es sacrificado? Claro que sí. Por eso Romanos 12:1 dice, os ruego, hermanos, que os presentéis en sacrificio vivo. Lo que el corazón pecaminoso demanda que se haga, tú tienes que contraponerte a eso. No soy yo, es Cristo que tiene que evidenciarse en mi vida. Saben, hermanos, el Espíritu Santo había doblegado el corazón de aquellos creyentes. ¿Ah? ¿Para qué? Para que Dios recibiera la gloria. O sea, los cristianos tenemos que doblegar nuestro corazón, ser sensibles, tener amor por los perdidos, amor por los que están en tu entorno. ¿Para qué? Para que Dios reciba la gloria. Dios tiene el propósito de que nosotros pecadores, caminando en santidad, y cuando los tiempos se cumplan, Él tiene la promesa de que nos va a volver al paraíso para morar eternamente con Él. La iglesia joven estaba rendida de corazón porque se sentían inmerecedores de la inmensa gracia de Dios. Esto creo que es el eje central del amor del creyente. Cuando todos los días nosotros reconocemos que hemos sido perdonados nuestros pecados cuando no lo merecíamos. Y si eso marca tu vida, en el fondo de tu corazón, créeme que tú vas a tener más facilidad para crecer como creyente. Y vas a ser un hombre, una mujer lleno de amor. Que muchos pueden ver a Dios en tu vida o en tu comportamiento. Pero cuando tú reconozcas que nosotros hemos recibido un perdón cuando no lo merecíamos, entonces esta iglesia era de reverencia genuina, se había postrado y puesto de rodillas delante del Señor. ¿Cuál era la otra característica? Que dice que tenían las cosas en común y vivían en unidad. Miren, en el 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. La fe de estos creyentes construyó una unidad. Y dice que la fe se agranda por el depender de Dios. Creo que estas personas o estos hermanos dijeron, Señor, ahora conocemos lo que tú has hecho por nosotros, conocemos que tú eres dueño de todas las cosas, pues ahora entregamos nuestra vida para vivir dependiendo de ti y guardando esta unidad que tú quieres que tengamos todos los que hemos creído en tu Hijo. Toda la iglesia se dispuso a compartir las cosas que tenía sin prejuicios. Qué difícil es ser, o qué difícil es dar a alguien sin pensar lo malo. ¿Ah? A veces el Señor nos dice, dalo. Sí, el Espíritu Santo nos dice, dalo. Pero el viejo hombre siempre está por ahí tirando del poncho y nos dice, ¿pero por qué? ¿Por qué vas a dar? Y yo ahí es cuando saco mi cuenta y digo que el obedecer es sacrificado. Aquel que diga que obedecer es fácil,
Yo no sé bajo qué teoría puede decir eso. A nosotros, por nuestra propia naturaleza humana, nos cuesta vivir en el carácter de Dios. Pero sin embargo, la congregación del primer siglo se había sobrepuesto a eso. Ya no había mezquindad en sus corazones. Habían hecho una unidad y se mantenían en esa fe juntos. El comportamiento de la iglesia joven era exactamente un cuerpo con muchos miembros, como dijo Pablo en 1 Corintios versículo 12, que todos pertenecemos a un cuerpo y todos somos miembros de un solo cuerpo. ¿Esto qué nos hace pensar, hermanos? Imaginemos que en nuestro cuerpo estamos clavando algo y no apuntamos bien al clavo y le damos al dedo. ¿Qué hacemos? La primera reacción, cuando ahí viene el dolor, ¿qué hacemos? Pero chillando, ¿a dónde llevas el dedo? A la boca, ¿no? Y todo duele. Este sentir, dice Pablo, que debe tener la iglesia que agrada a Dios. A veces nos sentimos impotentes cuando no podemos ayudar a alguien, ¿no? Pero debe haber alguna manera para poder ayudarlo. Pero también miremos nosotros, ¿verdaderamente nos preocupamos por alguien? Esta mañana hemos venido preocupándonos por alguien. Miren que tenemos que venir aquí a la iglesia. No quiero ser juez de nadie, pero fue bueno lo que Jared estaba diciendo. Oremos por nuestros hermanos que están delicados, que tienen dificultades. Es parte de la iglesia. Y yo creo que cada uno de nosotros que nos preocupamos debemos venir a nuestros líderes y decirle, hermanos, tenemos estas dificultades, esto está pasando. Pero cuando nuestros líderes no se enteran, entonces la iglesia todo va bien. ¿Todo va bien? Pero miren la responsabilidad de la iglesia. La iglesia tiene que estar pendiente de la gente que sufre. Y aparentemente esta iglesia no era indiferente con el entorno. Ellos estaban impactando. Más adelante lo vamos a ver. A ver, ¿qué otra característica podemos ver? Que era una iglesia desprendida, ¿no? Una iglesia que no tenía problemas para compartir lo que tenían. Y dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, ¿se imaginan vivir en una iglesia como esa? Que ellos de iniciativa propia se den cuenta que hoy día no tengo que comer. De iniciativa propia no tengo para mi pasaje y alguien viene. Los cristianos dice que vendieron sus propiedades y pusieron el dinero en común para distribuirlo según las necesidades de cada uno. Claro, pues, si el cuerpo está sufriendo de algo, las manos algo tienen que hacer, ¿no? Los pies algo tienen que hacer. Si el cuerpo está enfermo, está con la gripe, los pies tienen que llevarlo a la posta, ¿no es cierto? Entonces, todos para uno y uno para todos. El acto de compartir demostró un amor desinteresado y una preocupación genuina por el bienestar de los demás. Qué gran demanda tenemos los cristianos, el bienestar de los demás. Para la iglesia primitiva era un privilegio desprenderse de sus bienes con tal de no ver un necesitado. ¿Será fácil pensar que es un privilegio el dar? Muy difícil, ¿no? Nos cuesta. Pero saben, delante del Señor, cuando tú te desprendes de lo que tienes porque otro lo necesita, el Señor es glorificado. Creo que el Señor dice, Él es mi hijo o mi hija. Hay muchas personas que son muy bondadosas y se deshacen de las cosas con tal que otro está bien. Si te sirve, llévalo. Pero ese es parte de un principio
del carácter de Dios. Porque Dios es solamente el dador. Y Dios no condiciona a nadie. Solamente Él ama y entrega. Y eso es lo que Dios quiere que exista en la iglesia. El desprenderse, porque estamos considerando quien nos gobierna nuestra vida, quien mora dentro de nosotros, es un Dios desprendido. Que Él no condicionó a nadie para decir, te voy a salvar por medio de mi Hijo, o voy a mandar que Él pague. Por eso dice la palabra del Señor, que los que no creen en Cristo van a ir a la condenación por su incredulidad. No es porque hayan dejado de ser malos. Por incrédulos la gente va a ir a la condenación. Y los que hemos creído, hemos sido librados de la condenación, pero ahora desde el día que hemos creído, tenemos que producir frutos. Pablo dijo frutos de arrepentimiento. ¿Qué significa? Que cuando yo más me asemejo al carácter de Dios, significa que Cristo me ha redimido y es el Espíritu Santo morando en mí y dirigiéndome a buen puerto. Nosotros vamos camino al cielo, ¿no? Aunque ya somos del cielo, pero ahora todavía mientras vivamos en esta tierra, estamos llamados a ser personas llenos de amor. ¿Qué otra característica tenía esta iglesia? ¿Saben? Disfrutaban la vida cristiana. Y aquí se me vino a la mente cuando estábamos pasando esta semana de encuentro de ancianos y me quedé sorprendido que los que habían organizado eran los jóvenes que vienen tras de nosotros y lo habían hecho bien. Y qué empeño que le habían puesto. Y nosotros todos reunidos de diferentes lugares disfrutábamos este tiempo. Teníamos un solo sentir y que a veces hasta pedíamos cosas porque nos sentíamos en confianza. Claro que eso hace la vida cristiana. Ya no andamos con prejuicios. Ya no estamos diciendo se sirve mucho, se llevó doble. No, no, no. Compartimos lo que tenemos. Si eso se expresa en la iglesia, esto se debe expresar en la casa. Esto se debe expresar en el lugar donde trabajamos. No somos nosotros primeros, es primero el que no conoce a Cristo. Entonces, el amor de la iglesia del primer siglo era digno de imitar. Para ellos primero era el Señor y nada más que el Señor. Por eso mira lo que dice el 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, ¿a dónde se iban primero? Perseveraban unánimes al templo. ¿A qué iban al templo? ¿A hacer fiesta? No, ese día era día del Señor. Y hermanos, y en el día del Señor tenemos que llegar con reverencia. Hermanos, disculpen lo que les voy a decir, pero no quiero ser juez de nadie. Pero reverenciar a Dios significa que tenemos que ser puntuales en todo. ¿Ustedes qué creen que todas las iglesias tradicionalmente en el Perú sufren? ¿Cuál es el problema que la iglesia sufre? ¿Alguien me puede decir? La puntualidad, ¿no? Le dicen a las 10 a qué horas llegan. Y dice que vamos a adorar a Dios. Mis queridos hermanos, en el amor del Señor yo les hablo. Si verdaderamente tu adoración quieres que levante el techo, pues mira, que venir a la iglesia es muchísimo más importante que ir a tu propio trabajo. ¿A tu propio trabajo qué horas llegas? ¿Pasándote media hora? ¿Y qué pasa cuando llegas después de la hora? Y a tu propio trabajo a veces también te vas bien presentadito, bien cambiadito, perfumadito. Y a la iglesia salimos como podemos. Hermanos, reverenciar a Dios significa que Él se merece el primer lugar. Y yo entiendo que para que esta iglesia impacte a un mundo incrédulo, ¿se imaginan lo que ustedes estaban haciendo ellos?
ellos lo que predicaban, practicaban. Entonces todos corrían al templo. Los creyentes nunca tenían excusas para no ir a un culto de adoración. Hermano, ¿por qué llegaste tarde? No, lo que pasa es que llegó mi suegra y tuve que atenderlo. Verdaderamente es difícil desarraigarnos de esa cultura. Hay otros países que nos llevan ventaja largo. Para ellos es 1/4 para las 10 y 1/4 para las 10 están ahí. Nosotros necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, y no porque alguien los pide, sino porque Dios es un Dios a quien nosotros tenemos que honrarle con nuestra vida y nuestro testimonio. Y dice que y partían el pan en las casas. Ojo, en aquel tiempo la cena del Señor lo hacían en las casas. Y esto me lleva a pensar a mí que estas personas cuando se juntaban en una casa exclusiva, creo que ellos estaban diciendo: nosotros estamos unidos aquí porque Cristo nos ha demostrado su amor. Tenemos unidad para juntarnos porque Cristo es el eje de nuestras vidas. Es el centro de nuestras vidas. A veces nosotros fácilmente nos sentimos muy halagados cuando nos dicen: qué buena persona eres, hermano. Pero ¿verdaderamente nosotros somos buenas personas? Si hay algo de bueno dentro de nosotros, es que Cristo está haciendo su trabajo. No somos nosotros. Porque si miremos el fondo de nuestro corazón, todavía hay indicios de pecado, ¿o no? O de repente yo soy el más pecador, ¿no? Pero ¿se dan cuenta? Entonces, partían el pan de la casa, hacían la cena del Señor en la casa. Dice, porque aquel entonces la cena del Señor se celebraba en la casa de algún anfitrión. Porque después de la cena, todos pasaban al banquete. Porque ahí el versículo dice: y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué estaba pasando, hermanos? Que los hermanos se gozaban compartiendo sus alimentos. En esta coinonía nadie miraba a su hermano por debajo de los hombros. La palabra sencillez determina que estos hermanos eran fáciles de tratar. Los hermanos eran fáciles de tratar. ¿Ya han pasado ustedes esa experiencia? Cuando sus hermanos vienen y se tiran sobre ti y te abrazan con mucho amor. Aquí yo he tenido la oportunidad de recibir eso. He visto jovencitos que se me han acercado y me han dicho: hermano Celestino, ¿cómo está? Y yo ni me acuerdo. Pero digo, el amor de Dios está trabajando en estas personas jóvenes también. Jóvenes que cada uno se encuentran aquí. Sigan creyendo al Señor, porque ustedes también son parte de la iglesia. Y si ustedes dependen todos los días del Señor, ustedes van al futuro, van a contribuir a que esta iglesia sea grande, una iglesia de testimonio, una iglesia que pueda extender amor, compasión, misericordia. Y creo que todos estamos llamados a ser misericordiosos, sin perder la perspectiva de que Cristo nos ha salvado, de que Cristo nos ha hecho nacer de nuevo para vivir en amor, en comunión, en unidad, en misericordia. Miren que tenemos una gran demanda y veamos que el ser cristiano no solamente es un nombre en nosotros. El ser cristiano es una identidad. Y vivir en una iglesia es que esa iglesia tiene que tener identidad. Si no tiene identidad la iglesia, va a ser el hazme reír del mundo. Y el Señor no nos ha llamado para eso. ¿Qué más podemos ver como quinta cosa? Que impactaron a una sociedad incrédula. Wow. Dice el 47, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia primitiva se caracterizó por alabar a Dios
con mente y corazón. Con mente y corazón. Yo por eso digo que todos los cristianos que hemos entendido el mensaje de salvación, debes ser dirigido con todo su ser. Y comprender lo que significa la vida cristiana empieza por la mente. Porque si el ser humano no analiza la palabra de Dios, es casi seguro que va a ser un religioso. Entonces, por eso es necesario que la palabra de Dios tiene que enseñarse alguna vez, como hizo mi maestro Jaré conmigo. Él se sentó conmigo y tuvo que enseñarme la palabra de Dios. Yo sé que Jaré, cuando escucha esto, él no se halaga, sino yo creo que él da gloria a Dios, gracias a Dios por mi vida. Pero él fue un hombre dirigido por el Señor para intentarme enseñar la palabra de Dios. Y cuando yo entendía esta verdad que Cristo había muerto por mí, yo no tuve otro medio que doblegarme al Señor. Reconocer que soy pecador y que necesito ser salvo. ¿Se dan cuenta de lo que puede ser? Y hoy Jaré estaba invitando que vamos a abrir un discipulado para enseñar tal o cual tema. Claro que así funciona la iglesia. Tenemos que enseñar la palabra y la misma persona va a ir sacando su lógica. ¿Cómo es un Dios? Ese Dios quiere que tú le conozcas primero. ¿Ya? Eso va con la mente. La mente es la que hace los cálculos. ¿Y qué más? Y luego baja al corazón. Cuando nosotros nos damos cuenta que somos vil pecadores y que no merecemos nada, lo único que merecemos es el infierno, sentimos dolor y tristeza y decimos, Señor, tanto hemos deshonrado tu nombre que te hemos fallado. Y si no continuamos con la enseñanza, la gente se quedaría con ese dolor. O el que entiende la palabra de Dios se quedaría con ese concepto de que somos pecadores y lo único que nos espera es la condenación. Pero no, ¿qué pasa? La palabra de Dios bien enseñada después nos dice, la condena que tú tienes ya fue cancelada en la cruz. Entonces, la iglesia primitiva había entendido, se había hecho culpable de su pecado y después tomó la decisión de hacer de Cristo su Señor y Salvador. Y aquí es cuando esta iglesia empieza a brillar con su buen testimonio ante los incrédulos. Los incrédulos se hacían la interrogante y decían, ¿por qué son diferentes ustedes? Y creo que ellos los invitaban y les decían, ¿quieres saber qué cosa ha pasado? Ven a la iglesia. Se dan cuenta que los miembros de la iglesia tienen que impactar en el mundo con su testimonio. Y cuando los incrédulos se confundan, usted puede invitarle a la iglesia o llevarla a un líder que empiece a enseñar lo que es la palabra de Dios si es que usted no puede. Y si usted puede, es un tiempo apropiado para que usted lo pueda presentar el evangelio y podemos tener otro hermano más en la iglesia. ¿Se dan cuenta? ¿Saben? Esta iglesia, cuando impactaron a la sociedad, la misma sociedad buscaba encontrarse con los cristianos para disfrutar de su amistad. ¿Ustedes tienen amigos que no son creyentes y disfrutan de su amistad? Usted tiene que impactar al incrédulo hasta que él se doblegue, hasta que él le haga la pregunta y le diga, ¿qué comes que eres diferente? Y si no puedes enseñarle el paquete con lo que te alimentas, invítalo. Ahí está Jaré, para que le pueda enseñar. Bien, por eso es que, viendo esta actitud de la iglesia, muchos se convirtieron al cristianismo porque el Espíritu Santo estaba en plena manifestación y cuando alguien escuchaba el Evangelio, no podía irse sin Cristo. El trabajo de la iglesia en el primer siglo fue realmente
resplandeciente, fue poderosa. Y gracias a esa entrega de estos hermanos de aquel tiempo, el Evangelio pudo expandirse por todo el mundo y hasta que nos ha alcanzado a nosotros. Y nosotros esta mañana podemos decirle, Señor, gracias, porque somos parte de tu iglesia. Y donde todavía nos falta ser tan ejemplares como estos miembros de esta iglesia, pues aquí estamos. Ayúdanos a ser nobles de corazón, sensibles de corazón, tener compasión por el que tiene necesidad, por el que sufre, ser misericordiosos con todos. Es un gran desafío para la iglesia. La iglesia de hoy necesita tomar el ejemplo de la iglesia primitiva. Siempre debe reunirse con el deseo de honrar el nombre de Dios. Hermanos, ese debe ser su principio de la iglesia de hoy también. Que nosotros nos reunimos, ¿para qué? Para honrar el nombre de Dios. Y tenemos que hacer todo lo que el Señor demanda a través de su palabra. Nuestra comunión y nuestro desprendimiento por velar por los demás debe ser una política que emana del amor de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. O sea, cuando nosotros evidenciamos compasión, es que Dios está mirando en nosotros. Pero si somos indiferentes, todavía tenemos problemas de pecado en nuestro corazón. Necesitamos ser como los cristianos del primer siglo, hermanos, que gozaban de todo lo que hacían, ¿no? Y por inercia afectaron al mundo que no conocía a Dios. Tenemos un gran modelo de la iglesia de Dios y tenemos que nosotros estar siempre preparándonos para asemejarse a esta iglesia que resplandecía en medio de la oscuridad, que estaba en sus inicios de extenderse y que ha pasado a ser de bendición para el mundo entero. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Los países más desarrollados que hoy se ven en el mundo se desarrollaron porque el Evangelio entró primero allí. Y es penoso ver que muchos de esos desarrollados, algunos se han desviado de la verdad. Pero ¿saben una cosa que se ve? Que Dios sigue siendo fiel. ¿Ustedes han escuchado de este país de Dinamarca? Que dice que es el país con mejor educación. Y yo no entendía por qué es un país desarrollado y que todo va bien allí. ¿Y saben por qué es un país desarrollado? Porque en un tiempo, cuando el Evangelio entró, había un rey que puso una orden y dijo que la palabra de Dios se tenía que enseñar porque el rey lo manda. Y hoy está el resultado, siguen recibiendo esa bendición ellos. Y yo creo que esa es la promesa para nosotros también. Que si nosotros le creemos a Dios y disponemos nuestra vida para vivir en el temor de Dios, el Señor va a hacer grandes cosas, no solamente con nosotros, sino con nuestros hijos. Y yo puedo decir ahora, hasta con nuestros nietos, porque ya soy abuelo. Esto es la palabra de Dios, hermanos, que he traído para hacer meditación. Que el Señor nos acompañe y nos guíe para ser una iglesia que resplandezca la luz de su amor. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, gracias por esta oportunidad que nos das de enseñar tu palabra. Ayúdanos, Señor, por donde vayamos, que llevemos un buen testimonio, porque somos parte de tu iglesia. Tu Espíritu mora en cada uno de nosotros. Ayúdanos a doblegarnos cada día para ser sensibles, para que tú obres, Señor, en cada miembro de la iglesia, Padre. Nos ponemos en tus manos esta mañana y ayúdanos, Señor, a desarraigarnos ciertas cosas que nos impiden desarrollarnos como cristianos, para crecer espiritualmente. Queremos honrar tu nombre, Padre, en todo lo que hagamos. Bendice a este pueblo, bendice a cada uno de mis hermanos. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.